Hola hermanos, el día de hoy 18 de julio del 2025, pues es viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario, viernes de la 15 semana del tiempo durante el año. Bueno, alguno me decía, padre, ya se está vistiendo de verde por el tiempo ordinario. Bueno, resulta ser que están también esta posibilidad de utilizar normalmente los sacerdotes, andamos de blanco, de negro, de gris. Bueno, pero estaba esta. Yo creo que no viene mal de todas maneras. Vamos, ok. Hoy le voy a hablar de otro beato de los que han sido martirizados durante la Revolución Francesa. Se trata de Juan Bautista de Bruselas. Tenemos muy pocos datos sobre él. Nace en Saint-Léonard, en el Alto Viena, el 12 de septiembre de 1734. Una familia piadosa, una familia religiosa. Fíjense, él tuvo otros dos hermanos sacerdotes, eran tres sacerdotes. Él fue ordenado sacerdote en 1758 y estuvo de párroco y de coadjutor, de vicario en varias parroquias, en Gramburg, en Montbrur, en Saint-Léonard, y luego también llega a ser canónigo de la iglesia, pues de la iglesia colegial que había ahí en su diócesis. Y al mismo tiempo servía como vicario de otra parroquia en la iglesia de Saint-Étienne. Muy bien. Bueno, resulta que cuando llega la Revolución Francesa, él no presta el juramento que, pues ya saben ustedes, la constitución civil del clero, y le exigen a él que tiene que jurar la constitución. Gracias a Dios, la inmensa mayoría, más del 97, 98% de los sacerdotes franceses no juraron la constitución. Y entonces, había sido arrestado uno de sus hermanos en 1792, eh, con él, con su hermano, y lo llevan a Limoges, encerrado ahí en un ex convento, lo volvieron, el ex convento de Liege, lo volvieron cárcel, y ahí estuvo. Él solicitó en algún momento, de eso se tiene claro, que en ese ex convento de la Règle realmente estaba afectándole mucho su salud. Fíjense cómo va a ser que estando ahí en la prisión, los mismos compañeros, los mismos sacerdotes que estaban prisioneros, lo eligieron a él como su representante, ¿verdad? Como su superior. Y entonces es él el que tiene que protestar delante de las autoridades. Ya les digo, terrible, lo castigaron, lo metieron en una casa de arresto, como se le llamaba, desde el 14 de septiembre al 15 de octubre de 1793. Y luego lo volvieron a llevar de nuevo a la Règle. Y bueno, en febrero de 1794, miren todo el tiempo que va pasando, ¿eh? Miren todo el tiempo que va pasando, y ellos estando ahí como prisioneros, resulta ser que lo iban a deportar, ya porque los estaban expulsando fuera del país, fuera de Roma, de Francia. Es que iban en dirección a Roma, algunos de ellos, por eso es que me quedé pensando en eso. Y luego, pero al final, con todo y todo, decidieron a él enviarlo, y eran en el segundo grupo de sacerdotes que iban expulsados, llegan a Roquefort, y ahí estaba el 13 de abril, cuando lo llevaron a una de las otras prisiones que habían ahí cerca. Es que se me olvida el nombre, disculpen que a veces pues puedo fallar en varias de estas cosas, pues es un poco complicado, ¿no? Y bueno, interesante que fíjense que él y el hermano, como no tenían los libros sagrados ni nada, ¿no? Entonces se pusieron a transcribir el ritual, digamos, de alguna manera, para poder eh, celebrar la Santa Misa. Y fíjense que eso se conserva. Eso está ahí, ese ritual escrito a mano por parte de ellos, porque se trataba de personas bien formadas, personas bastante cultas y todo. Murió. Él no es propiamente guillotinado ni nada, sino que muere de escorbuto el 18 de julio de 1794, y lo enterraron ahí en la isla de O. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 1 de octubre de 1995. Ya les digo, todas las vejaciones y todo, pero a mí lo que me impactó, ya les digo, es que cómo se pusieron ellos a escribir, a transcribir lo que recordaban del ritual, ¿no? Para poder celebrar la Santa Misa. El amor a la Eucaristía, definitivamente. Un sacerdote enamorado de la Santa Eucaristía hace muchísimo bien, ¿no les parece? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy.
el relato de la Pascua, nos saltamos todo lo de las plagas de Egipto, ¿no? Entonces llegamos directamente a Éxodo capítulo 11, versículo 10, del 10 hasta el capítulo 12, versículo 14. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se recuerdan cuando leímos este texto? Solo que en el inicio y el final no. Lo hemos leído el Jueves Santo. Fue la primera lectura del Jueves Santo, porque es precisamente el relato del Cordero, el relato de la Pascua, el relato de la liberación. Y entonces allá, luego se lee el 1 Corintios y luego se leerá el lavatorio de los pies, ¿no? Entonces, fíjense, qué bello, ¿no? Volver a la Pascua. Yo me quedo pensando que hubiera sido mejor escuchar esto ayer jueves, ¿no? Para hacer el recuerdo del jueves, pero hoy es viernes, no importa. También el Cordero inmolado es también el signo de la cruz, ¿no? A ver, 3 puntos, rapiditos. Primero, la síntesis que hace el autor diciendo de que hicieron muchos prodigios y el faraón, cabeza dura, no se dio en ningún momento. Segundo punto, cómo Dios conduce la historia. Es Dios el que decide. El mes de Nisan, es el primer mes del año, será memorial, será festividad para ustedes. Y fíjense, no es un acontecimiento ocurrido allá en el siglo que 11, 12 antes de Cristo. No, 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 sino en 12. Sino que es un memorial. O sea, lo continuarán haciendo para hacer memoria de la liberación. De hecho, siglo XIII. Entonces, está claro el asunto, ¿no? Ahora, piénsenlo, es lo mismo que nos ocurre con la Eucaristía, ¿no? Claro que el momento de la muerte y resurrección del Señor fue un momento. La pasión, la muerte y la resurrección fue un momento, pero nosotros hacemos memorial de esto. Por eso cuando le dicen a uno es que ustedes están volviendo a matar a Cristo, no, tampoco está volviendo a ser liberado Israel. Lo que ocurre es que es una memoria de aquel acto de alianza, de aquel acto de libertad, en este caso de Israel y en el caso nuestro también. Entonces la memoria es importante, ¿no? Hacer memoria es hacer presente una realidad. Tercero, lógico, de aquí sacamos nosotros todos los elementos que tienen que ver con la sangre que protege, con los panes ácimos que comulgamos. O sea, realmente es toda una belleza detrás de todo esto, ¿no? Porque todos estos signos, todos estos símbolos hablan exactamente del sentido de iglesia, del sentido de comunidad, del sentido de una familia liberada. Todo esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios nos está invitando a superar, no las plagas, sino a los faraones que siguen habiendo y por montones, que tratan de esclavizarnos, nos esclavizan las pantallas de un celular, nos esclavizan las drogas, nos esclavizan los vicios, porque los vicios, vamos, hay de toda clase de vicios, ¿no? Hay algunos que nos enviciamos en un pecado y no queremos soltar, no queremos ceder, nos enviciamos, el poder envicia, ¿no? En la búsqueda desmesurada del poder y se buscan mantener a costa de lo que sea, mintiendo todo lo que sea. Bueno, los culpables son los demás, no nosotros. Interesante, ¿no? El Evangelio, vamos. Mateo, ahora ya pasamos del capítulo 11, entonces capítulo 12, versículos del 1 al 8.
Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados, los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no está permitido espigar en sábado, les cuento, según la ley mosaica, pero chismear sí. Juzgar, eso sí está permitido. Estar pendiente de lo que hace el otro, también eso sí está permitido. Fíjense ustedes cómo es, ¿verdad? Es que los leguleyos, venimos de escucharlo justamente ayer, ¿no? Mi yugo es suave, mi carga ligera. Bueno, imagínense la cargota que están poniendo estos fariseos encima de la gente. Hombre, no sabemos si, ahí dice Mateo que tenían hambre los discípulos. Dicen que tenían hambre. Pero igual puede ser hasta una picardía, no sé si me entiendo, ir espigando, ahí usted va caminando por el medio del campo y pues agarra una espiga por allá. Vamos, indistintamente de lo que sea, porque los que tenían hambre, es doloroso. ¿Cómo llegamos a ser tan cuadrados? ¿No? Y no digo cuadrados porque somos medio gorditos, no, sino porque efectivamente no vemos las cosas. La ley, que debería ser un cauce por donde conducirnos, se nos vuelve una camisa de fuerza y se nos vuelve intratable. Pobrecitos los fariseos. Y hay mucho fariseo moderno, hay muchas personas que tienen una mentalidad similar, si lo quieren, ¿no? Es decir, el sábado, el Shabbat, tenía un carácter de descanso, de estar con el Señor, pero nada, es decir, se vuelve una cosa terrible, ¿no? Ya les digo, pierde el sentido, pierde el valor de lo que es. Es la tensión que siempre va a existir entre la dignidad de la persona, la caridad concreta y la ley. O sea, y esto no, hombre, Jesús está queriendo llevarnos a un plano superior, ¿no? No al mero cumplimiento, sino al sentido, ¿ya? Están haciendo algo que no es lícito, o que exesti, no es lícito, no estamos de acuerdo con la ley. Ustedes, sus discípulos tuyos, están actuando de manera incorrecta. Bueno, Jesús hace una cosa, bueno, pues, que ustedes dicen que, que ellos no deben hacer algo que no es lícito, pues les recuerdo que hay otras necesidades, hay otras realidades que están por encima. Y por eso habla de los panes que se comió David, aunque si realmente leemos el texto de la primera de Samuel del capítulo 21, hay otro sentido ahí, hay que irlo a leer, ¿no? El versículo del 1 al 6 de ese capítulo 21. Pero igual, o sea, artustes proteseos, es decir, los panes que estaban en la propiciación, los que se ponían delante de Dios, ahí en el templo, esa es la imagen. Hombre, ¿qué vale más? ¿La caridad concreta, la necesidad del otro o cumplir con la ley? El cumplimiento, un culto desencarnado, un culto que no sirve a la vida, que no crea solidaridad, que no piensa en el otro, no es exactamente culto. ¿Ok? No es exactamente un culto porque no nos dirigimos a Dios, sino que lo volvemos a Dios un juez y un juez implacable, ¿no? Y luego, ¿no? Es decir, el término que utiliza Jesús para decir que profanan, desde el momento en el que los sacerdotes ofician el sábado, están profanando, ¿ya? Bebelusin se dice en griego, o sea, es realmente fuerte, ¿no? O sea, pero igual ellos son también inocentes, ¿no? En el fondo, no hay culpabilidad detrás de esto, porque ay, el culto a Dios, el verdadero sentido de Dios, está por encima del mismo cumplir con ciertas normas que insisto, no es que sean malas, sino que no las podemos endiosar porque hay quien endiosa a las normas. Por eso hay un meizón, hay uno más grande que el templo. Se está presentando Jesús, ¿no? Él está apareciendo como el verdadero Mesías, como el Señor. Bueno, por eso les dice, ojalá entendieran eso que dice Oseas 6:6, ¿no? En la misericordia quiero y no sacrificios. El ostelo es misericordia, el eostelo, lo que yo quiero es la misericordia, no el thician, no el sacrificio. ¿Ya? Y por eso tanto que tenemos que trabajarnos todos, ¿no? Y además termina diciendo otra vez que que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el huios to anthropou, es Kyrios, es Señor. Bueno, insisto,
Pongamos el corazón donde debe estar, por Dios. Pongamos el alma donde realmente cuenta, donde realmente vale. Cuando le damos una importancia superior, las reglas tienen su valor, pero no se pueden volver camisa de fuerza. Les invito a hacer oración. Jesús, tú eres el amor discreto, casi escondido. No obligas a nadie a seguir tu camino. Tu arma nunca es la violencia. Tu fuerza es el amor que sirve y da la vida. Gracias, Señor, por tratarme siempre con ternura, porque respetas y ensanchas mi libertad, por contar con mi vida, pobre y a veces casi apagada. Gracias, Dios mío, porque me has formado y sostienes mi vida, porque me miras con amor, me has cogido de la mano y me das tu espíritu, el espíritu de Jesús. Que también yo sepa contar con los que no cuentan, con los débiles, los pequeños y los ignorantes, con los que viven en la tiniebla de la enfermedad, la soledad y la pobreza, para implantar un derecho nuevo y construir una sociedad nueva en la que todos vivamos como hermanos, como hijos tuyos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Juan Bautista de Bruselas, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.